¿Qué tal, hermano Aparicio? ¿Cómo te va? Muy bien, mi hermano Bruno, mucho gusto nuevamente de estar aquí junto contigo. Sí, hoy nos encontramos un tema muchas veces confuso. La vez pasada hablamos de la ramera de Apocalipsis. Hoy queremos hablar un poquito de lo que es lo que es el anticristo, la bestia, el anticristo. Que muchas veces se mezcla, se cuenta, se narra, vemos películas, vemos series, vemos un montón de cosas, vemos la secta que me dice, allá el culto que me dice, allá el profeta, el pastor anuncia que le vio al Papa Juan Pablo II en el infierno, un montón de cosas, un montón de cosas. Y hay tantas cosas que tenemos que hablar. Y me gustaría también, antes de comenzar con este tema, pedir la invocación del Espíritu Santo, porque realmente necesitamos el discernimiento de Dios, poder comprender realmente lo que dice la Escritura y dice separar lo que es la fantasía de lo que es la realidad. Si te parece bien, hermano. Excelente. Entonces, en el nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, Señor, invocamos tu presencia, guía nuestros pasos, guía nuestras palabras, guía nuestros pensamientos, danos luz eterna, desciende sobre cada uno de nosotros y los participantes. Te pedimos, Señor, a través de tu palabra, nos muestre el camino de la verdad. Despierte en nosotros ese amor por tu palabra. Y especialmente, Señor, te pedimos que nos permita discernir entre la luz y la oscuridad, entre lo bueno y lo malo, la mentira y la verdad. Te pedimos todo esto, Señor, en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Sí, hermano. Yo de chico, antes de irme a la catequesis, antes de saber leer la Biblia, inclusive no leía ni siquiera, desde chico yo veía mucho las películas y de repente yo me encontraba películas, por ejemplo, El bebé de Rosemary, eh, Holocausto, un montón de películas así que hablan del anticristo, el niño profetizado que vendría y acabaría con la humanidad. Semilla del Diablo, El Regreso, o sea, El Exorcista, creo que algunos hablaban la profecía del, ¿verdad? Posesión Infernal, un montón de películas de repente de serie, veía de repente series donde me hablaban de que había una lucha donde uno tenía que irse con una cruz y atacar al anticristo. Por ejemplo, la película Constantine, la serie. Hasta el día de hoy hay muchísimas películas que tratan de eso. Y de repente la gente parece que cree más en la fantasía que en la realidad, ¿verdad? ¿Y de dónde saca eso? Y antiguamente se enseñaba esto, se enseñaba aquello, ¿verdad? Y después cuando crecí un poquito me empecé a ir a la iglesia, la gente empezaba, me iba de repente cuando hablaba con amigos, hablaba de Dios, eso, y de repente me decían que el Papa era el anticristo. ¿Verdad? De repente veía videos cristianos así, no sabía separar entre el que eran católicos y, o sea, cristiano católico y cristiano de las sectas, ¿verdad? Y de repente veía el apóstol, el profeta, el misionero mundial, el enviado, el ungido de Dios, hablando que el Papa era el anticristo. Y de repente te llama la atención porque grita y te dice y te anuncia, ¿verdad? Pero viendo, vos te das cuenta donde dice que la Iglesia Católica no aparece en la Biblia. Y hablando mal del Papa en otro momento, es la misma persona que dijo que el Papa es el anticristo, según las Escrituras, te dice que el Papa no existe en la Biblia, que Pedro no fue Papa, que el Papa no está, no figura en la Biblia, esa palabra Papa, ¿verdad? Que no dice católica. ¿Y cómo entonces va a ser, según la Biblia, la Iglesia Católica la ramera y el Papa el anticristo, si después él mismo dice que no está en la Biblia? O sea, hay algo que no cuadra y no cuadra. Y yo le quise mostrar a muchas personas y no me entendieron. Es porque vos no entendés la Biblia, porque te falta orar, porque te falta la inspiración del Espíritu Santo. Y siempre eran esa excusa. Si yo no creía lo que ellos creían, significa que yo estaba mal. Y le mostraba, empecé a leer con Biblia, me di cuenta, no puede ser. Porque el anticristo es aquel que rechaza realmente a Cristo verdaderamente. Y yo no encuentro, y le pregunto a la gente, ¿dónde el Papa ha negado a Jesús como verdadero Cristo?
como el Hijo de Dios, como Dios mismo. No, pero con sus acciones, porque tal cosa, porque esconde, porque tiene la marca de la bestia, tiene un montón de cosas. Y yo de repente no sé, entre esas películas de conspiración, como el Código Da Vinci, Ángeles y Demonios que salió después, ¿verdad? Que hay una catacumba y ahí hacen rituales satánicos debajo del Vaticano, ¿verdad? E inclusive hacen fotomontaje. Había un video donde el Papa estaba haciendo una celebración de la misa y le ponen una pegatina de un demonio bajado de internet, de un grupo de metal otra vez, ¿verdad? Bajaron de internet cualquier imagen y le pusieron ahí y le pegaron. Y esa es la gran prueba, o sea, usando la mentira para comprobar, entre comillas, una verdad que ellos creen. Yo digo, si Dios enviara a ese hombre, no lo enviaría con una mentira, con un fotomontaje para revelar la verdad, porque la verdad no necesita montaje, no necesita una película, una serie, un libro, o de repente esas narraciones que están en esos grupos de debate, ¿verdad? Y, y, y hay esa controversia. Bueno, vamos a empezar ya a ir dilucidando algunas cuestiones. Primero tenemos que definir qué es anticristo para poder encontrar la verdad. Ya lo definiste, pero vamos a definir un poco más. Anticristo lleva primeramente la partícula anti, que significa en contra o llevar la contraria. Y Cristo, entonces, definiéndolo sería estar en contra de Cristo, llevarle la contraria a Cristo. Entonces, desde ahí ya tenemos la primera definición de lo que es el anticristo. Segundo, cuando uno no está lo suficientemente formado, resulta de que comienza a hacerse fanático de cualquier teoría conspirativa, principalmente contra la iglesia. Lo más difícil de creer es muchas veces, y esto me lo explicaban a mí justamente en la formación cuando estaba preparándome para ser predicador, me decía uno de mis maestros que me explicaba, me dice, tristemente aquellos que tienen la mentira saben cómo venderla. En cambio, nosotros que tenemos la verdad, muchas veces no sabemos cómo explicarla y caemos en el juego de ellos. Ahí automáticamente me recuerda la parábola del mal administrador, aquel administrador que lo descubren que estaba robándole al dueño y resulta de que sabe de que lo van a despedir y comienza a llamar a cada uno de los clientes haciéndoles favores para poder eh, quedar bien con ellos y cuando ser despedido tener favores de parte de ellos y termina diciendo el Señor, los malos son astutos y los hijos de la luz. Muchas veces nosotros como hijos de la luz terminamos creyendo también estas teorías conspirativas, estas teorías que nos van alejando de ello. Hay que recordar de que vamos a empezar con la parte de las películas. Las películas les encanta tener un guión muy fantástico, pero al mismo tiempo lo maquillan como que fuera realidad, ya que yo he visto varias películas que comienzan con frases tales como basado en hechos reales, aunque no sean hechos reales en las que está basada la película, pero ya con eso ya comienza a llamar la atención de cada uno de aquellos que van a ser los espectadores de esta película. Claro está, estas historias tienen que buscar a un enemigo para poder destruirlo, y ese enemigo tiene que ser algo que es simbólico para la mayoría de los seres humanos. ¿Y qué más simbólico que la misma Iglesia Católica? Y va a atacar toda esta simbología. Tristemente, aquellos que no son católicos, y estoy hablando de aquellos que pertenecen a sectas, comienzan a retomar toda esta información y la hacen parecer que es verdadera. Y por la falta de formación de parte de nosotros como católicos, que no podemos muchas veces refutar estas teorías, terminamos repitiendo o creándonos duda dentro de nosotros. Hay un detalle que a mí me encanta cuando estoy explicando este tipo de temas, es que las sectas
al no tener la riqueza que tiene la Iglesia Católica, tiene que destruir los símbolos de la Iglesia. Veamos en qué punto. Nosotros como católicos tenemos 7 sacramentos. Esos 7 sacramentos son administrados ¿por quién? Por un sacerdote. Las sectas, al no tener sacerdotes, tienen que desvirtuar primeramente la figura del sacerdote, y la figura más importante del sacerdocio dentro de la Iglesia Católica es el Papa mismo, obispo de Roma. Y al comenzar a desvirtuar al Papa como aquella cabeza que Cristo ha dejado al frente de la Iglesia, por lo tanto, los sacramentos que nos dan validez a nosotros en la fe tampoco tendrían que tener esa validez suficiente. Entonces, comencemos a destruir al Papa. Y esto es trampa del enemigo. No estoy diciendo que las Sí, sectas comenzaron a crear toda esta conspiración. No, el porque enemigo fue vos entrar en un grupo de debate y vas a encontrar imágenes con la cara del Papa Francisco con un cuerpo de demonio. Y, y- y- exactamente. y eso yo le digo, imagínate, Cristo utilizaría esas mañas de hacer fotomontaje o alterar en forma de burla al anticristo, si fuera realmente el Papa. Y Jesucristo no es un acto Jesucristo misericordioso haría, un Dios justo, un Dios honesto, un Dios que siempre habla con la verdad y nunca miente. Porque si es algo de la mentira no puede venir de Dios. Eh, yo te quería preguntarlo, hermano, también ahora. De repente encontramos en video así que lanza, que pasa en grupos. Y hace unos cuantos años me llegó uno donde decía una mujer, y después he visto otro de hombres, apóstol, profeta y eso, diciendo que tuvieron una visión del infierno y le vieron al Papa ahí en el infierno. ¿Vos qué pensás de eso? Porque dicen como él era el anticristo, uno de los anticristos, él fue condenado al infierno por negarse a Cristo, porque él nunca reconoció a Cristo como su verdadero Salvador. Bueno, primero vamos a explicar 2 puntos. Primero, el Papa se tiene que salvar igual que todos nosotros. Entonces significa de que el Papa tiene que trabajar día a día por su salvación. Ese es el primer punto que hay que aclarar. El segundo punto es de que muchas veces hemos visto de que el mismo fanatismo de nosotros por andar buscando una explicación a todos los hechos que no podemos explicar, comenzamos a buscar a aquellos, y esto es bien peligroso, porque comenzamos a buscar profetas, videntes, que nos van a dar una explicación de la realidad. Pero cuando vemos algunos de los fundadores de las sectas, muchos ya estaban clasificados dentro de algunas enfermedades psicológicas, que estaban teniendo alucinaciones. Perfectamente, yo puedo comenzar a decir, fíjate hermano Bruno, que yo tuve el día de ayer una visión donde te vi que tú te estabas condenando. ¿Qué tan veraz es mi historia? Primeramente, no puede ser veraz porque no conozco la vida de una persona. No puedo comenzar a decir, él está actuando mal, él está haciendo cosas indebidas. ¿Por qué? Porque el único que puede juzgarnos a plenitud es Dios. Nosotros nos creamos ciertos juicios parciales de las personas. Por lo tanto, yo no puedo decir, el Papa está haciendo cosas en contra de la iglesia, porque yo primeramente no ando detrás del Papa todo el tiempo. Estas personas que hablan de que han tenido visiones del Papa condenado, cuando uno le pregunta que cómo se llamaba el Papa que vio en la visión, no tiene ni la menor idea de quién es. No pueden decir que es el Papa actual porque ¿cuántos papas ha tenido la Iglesia Católica hasta el día de hoy? Desde ahí hay que empezar. Ha habido muchísimos papas, si no mal recuerdo, ahorita estamos en el 262 como Papa Francisco. Entonces, significa que tenemos una larga historia y son videntes que ven que el Papa se está condenando. Nunca explican cómo se llama el Papa que vieron en esa visión. Desde ahí, cuando uno comienza a buscarle elementos probatorios a la visión, no hay elementos realmente fiables para considerarlo. Aparte es como si fuera una película, ven el fuego, el rechinar, la gente sufriendo.
Y ciertamente es una prefigura medieval, pero no es una figura real del infierno. La Em, mayoría leyó Porque la Divina no, Comedia. sí, y no es tampoco una algo verificable, porque yo no puedo demostrar realmente si mi visión es verdadera. Así que la gente, si tiene fe y cree en Dios, me tiene que creer a mí, porque yo hablo, me autoproclamo que estoy hablando y estoy profetizando en nombre de Dios, porque yo lo digo. Y No esto es tengo autoridad peligroso. que me confirme, como los que tienen Eso es las visiones o peligroso. dones de visión en la Iglesia Católica. Porque en la Iglesia Católica Exactamente. también hay gente que tiene visiones, pero se somete a la autoridad de la Iglesia. Mientras que el profeta, el apóstol se somete a su propia autoridad y, entre comillas, la autoridad de Cristo, el cual nadie puede verificar si es verdadera o no, ¿verdad? La cuestión es de que ellos vienen, dicen que hablan en nombre de Dios, pero aquí esto es la parte peligrosa. Están hablando en nombre de Dios, actuando en nombre de Dios, sin tener la autoridad de Dios para poder hacerlo. Desde ahí hay que partir en ese sentido. ¿Por qué? Porque a ellos les encanta primeramente hablar en nombre de Dios y olvidan un detalle bien importante, que es la misericordia de Dios. Dios tiene más misericordia de lo que ellos normalmente están predicando. Están olvidándose de la misericordia infinita de Dios. Prueba de ello es de que siempre Dios busca los medios de salvación para cada uno de nosotros. En cambio ellos simplemente porque el Papa es el Papa, ya lo mandaron al infierno, porque según ellos es el anticristo, es aquel que está en contra. Pero lo más, aquí vamos a un punto, está en contra de lo que Dios hace, de lo que Dios quiere, pero es el que normalmente está obrando por el bien de la humanidad. Está pidiendo en este momento de que oremos por los más necesitados, que oremos por aquellos que necesitan. ¿Cómo es posible? Y aquí viene nuevamente que recordar lo que dice la Escritura, cuando decían de Jesús, es que tú tienes un demonio. ¿Te acuerdas que la Escritura dice, es que tú tienes un demonio, eres hijo de Belcebú, le decían al mismo Cristo? Y Jesús le decía, ¿cómo es posible de que el demonio esté separado? Está haciendo cosas de amor, de misericordia, y no está haciendo cosas de condenación para la misma humanidad. Entonces, desde ahí tenemos que tener en cuenta que si el Papa está haciendo las cosas que se le ha invitado, las obras de misericordia, orar por los necesitados, dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, entonces, ¿qué significa? El Papa puede ser el anticristo si está haciendo la voluntad de Dios. Desde ahí sería mi primer cuestionamiento para decir si el Papa es o no es el anticristo. Si está haciendo la voluntad de Dios, ¿por qué en ese sentido este es el anticristo? Ah, me van a decir que también el demonio puede hacer cosas de bien para poder engañarnos, pero el Papa es obediente a lo que dice la Escritura, cosa Sí, que el enemigo no es capaz de ser obediente. dijiste una cosa importante, hermano, obediencia. Porque acá en Mateo, que sí, en Juan 2:18 para adelante, ellos salieron entre nosotros mismos, aunque realmente no eran de los nuestros, dice en el versículo 19. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega a Jesús el Cristo. Es el anticristo, el que niega a su vez al Padre y al Hijo, en el versículo 22. Eh, yo siempre pregunto y no me responden, ¿en qué parte algún papa ha negado la misión, el ungido a Jesús, o sea, el Cristo, que significa el ungido, o sea, el enviado por Dios, ha negado la divinidad de Jesucristo? Porque hay muchas sectas que niegan. Dicen que el ángel Gabriel, dicen que era un hombre, pero bajó el Espíritu Santo y se convirtió en Dios, ¿verdad? De repente hay uno que dicen que es un profeta más, pero que no es verdaderamente el Hijo de Dios. O sea, Hijo de Dios como parte de Dios, como Dios mismo, sino que era un hijo más como nosotros. A, es- Ahí están, sí. Y a esto acá le dice, podemos agregar reniega a la vez al Padre y al Hijo, o sea, niega la Trinidad prácticamente. Porque al negar al Padre y al Hijo está negando al Espíritu Santo, ¿verdad? Y el Papa en algún momento ha negado la Trinidad, ha negado la autenticidad de Jesucristo y, y el Padre como verdadero Dios único, indivisible.
no lo van a encontrar. En 2000 años no hay ningún papa que lo haya dicho o haya cuestionado esta verdad. Mientras que sí hay sectas y denominaciones que sí lo hacen constantemente, pero a ellos no se le acusa de anticristo. Siendo que acá la Biblia dice, en 1 Juan 2, que los que niegan en la carne, los que niegan que Jesús es el Cristo en carne, dice. Los que niegan la autenticidad de su envío, de su misión, de ser el Mesías. Pero ellos no van a decir, el evangélico nunca va a decir que los testigos de Jehová son el anticristo. No van a decir que los mormones son el anticristo. Porque ellos niegan que Jesucristo sea el Cristo verdadero. O de repente los musulmanes o los judíos que hasta el día de hoy niegan que Jesucristo sea. Inclusive en el concilio de Yamías nombraron a Jesucristo maldito. Aquel concilio del cual es la Biblia, Reina Valera, basa sus textos. Entonces, ¿por qué solamente la Iglesia Católica? ¿Por qué solamente el Papa puede ser el anticristo? Aquí me recuerda una frase que una de las personas que me empezó a formar en la parte de la iglesia y la Biblia decía una frase bien: cuando está un árbol con frutos, a ese tenemos que bajarle a pedrada. Dice, aquí ocupamos la frase, al mejor árbol se apedrea. Entonces es forma de tirar una piedra. Entonces, si vemos un árbol de mangos que tiene mangos ya bien maduros, no voy a comenzar a buscar ese palo que tiene esos mangos, pero no voy a comenzar a tirarle piedras a un árbol que no tiene nada de frutos. ¿Por qué atacamos a la Iglesia Católica? Porque la Iglesia Católica tiene frutos. No vamos a atacar a algo que no tenga frutos. ¿Por qué? Porque por sí mismo ya está, por decirlo así, sin llamar la atención, ya está muerto, por decir alguna referencia. Pero si nosotros comenzamos a tener frutos, hay que atacarlo. Si nos vamos dentro de la vida de laboral de nosotros, normalmente le tenemos envidia al que va ascendiendo dentro del trabajo, más aquel que ya sabemos que están a punto de despedirlo, no lo estamos envidiando. Lo mismo la iglesia tiene todos los tesoros. Bueno, dentro de Rincón Apologética pueden encontrar este tema, los bienes celestiales que tiene dentro de la iglesia católica. Ya está ese tema que nosotros podemos seguir abarcando. Esas riquezas que tenemos, entonces hay que atacarlas, hay que destruirlas. ¿Por qué? Porque el enemigo va a estar detrás de la iglesia de Cristo, no detrás de las iglesias que no fundó Cristo. Desde ahí vamos a empezar. ¿Por qué la iglesia católica es la más atacada? Porque Cristo la fundó. Cristo le da un orden que no tiene ninguna otra iglesia. ¿Por qué? Porque significa de qué. Primeramente, Dios es un Dios de orden. Tenemos al Papa, tenemos a los obispos, tenemos a los sacerdotes. Eso no aparece en la Biblia, me van a decir. Veamos, dice la Biblia, los episcopos, son los obispos. Dice los presbíteros, son los sacerdotes. Se mencionan a los diáconos. La Iglesia Católica tiene diáconos, que son las tres jerarquías eclesiales que tenemos dentro de todo eso. Claro, hay jerarquías administrativas, pero al final de cuentas siguen siendo obispos, sacerdotes y diáconos. ¿Por qué? Porque ese es el orden que Dios quiere dentro de nosotros. Si no tuviéramos orden, ¿dónde estaríamos en este preciso instante? Sí, acá quiero leer un poquito lo que dice Apocalipsis. Entre sacar un poquito capítulo 12, o sea, entre 12, 13 y 17. Hablan de varias figuras, simboliza el poder de Satanás. Son la figura del anticristo y al anticristo con el disfraz, ¿verdad? En el capítulo 2 y 3 aquí habla de una gran visión de la batalla contra Satanás. Se representa dos tropas las que van a pelear. Por un lado la mujer, el pueblo de Dios, y del otro lado el dragón, que es Satanás, con sus aliados. Acá Satanás habla de dos bestias, una bestia que viene del mar, el poder aplastante con lo que ataca a la iglesia, y el otro la que viene de la tierra, o sea, la bestia viene de parte de los hombres o de las civilizaciones, ¿verdad? Puede ser inclusive las sectas,
que son numerosas. Habla siempre de 10 cabezas, o sea, 7 cabezas y 10 cuernos, ¿verdad? Ese dragón, esa figura del anticristo, ¿verdad? Esa bestia. Y las sectas no son 7 cabezas, son 50.000, 60.000 divisiones de sectas cristianas, religiosas, y todo atacando a la vez contra una sola. Porque al buscar en Google, en cualquier buscador, en Bing, Yahoo, lo que quieran, ¿verdad? Van a encontrar y van a poner ahí el anticristo, el anticristo. ¿Quién es el anticristo? Y van a salir un montón de páginas luteranas, anglicanas, que no dicen tantas, pero hay también especialmente las que atacan mucho y dan ese anuncio que la Iglesia Católica y el Papa es las pentecostales, testigos de Jehová, más discretamente, los evangélicos abiertamente le nombran al Papa, eh, Luz del Mundo, Nueva Jerusalén, Pueblo de Dios, Asamblea de Dios, Hermanos Misioneros de la Caridad, así un montón de nombres que hay, ¿verdad? Las iglesias latinas, las sectas que nacen en Latinoamérica y las que nacen en Estados Unidos especialmente, son las que más identifican y hacen muchísimos comentarios, videos, posts, cursos hablando contra el Papa. Y acá habla en ese sentido de las dos figuras del anticristo. Y uno al verse todos atacando contra la mujer, contra una mujer, que es la iglesia, la figura de la iglesia siempre de la mujer, como Cristo ama a la iglesia como su esposa, dice como un matrimonio unido, como una sola cosa, al atacarle directamente a Cristo, le atacan a la iglesia, a los seguidores de Cristo. Esa es la batalla. Dice también más adelante en el Apocalipsis que los hijos de la mujer serán perseguidos. Y hoy, ¿cuál es la iglesia? ¿Cuál es la denominación? ¿Cuál es la práctica doctrinal que más es perseguida? Hoy vemos cómo queman iglesias, vemos cómo matan sacerdotes, asesinan misioneros, te persiguen, capaz no te hagan daño físico, pero te persiguen en tu casa con una falsa doctrina, te hacen proselitismo, te condenan por ser católico, que te vas a ir al infierno y que todos los católicos se van al infierno, porque ellos tuvieron una visión, viéndole a todos los católicos y viendo al Papa en el infierno, ¿verdad? Y Apocalipsis más nos revela, no solamente en el contexto de Nerón, sino actualmente también cómo la iglesia va a ser perseguida al final de los tiempos. Y habrá, que dice también, habrá una gran diserción, habrá una gran apostasía. Y eso es lo que pasa, porque la mayoría de las nominaciones, las sectas, salieron de algún momento por Lutero o después de la Iglesia Católica. No hay ninguna secta cristiana que haya nacido de los apóstoles, sino que salen de la Iglesia Católica, apostan. Y la mayoría de los denominados sectarios, inclusive apóstol, profeta, que hoy vemos, eran católicos. Ellos hacían apostasía a la iglesia. Y esto es lo que nos habla Apocalipsis. Dice, todas estas visiones hablan del Cristo resucitado, quien triunfa sobre la fuerza del demonio y del anticristo, ¿verdad? En ese sentido. Al final de todo, en esa apostasía, cuando la iglesia se quede pequeña, porque se quedará la iglesia católica en algún momento, va a quedar poca, pequeña, reducida, que no anuncian, alcanzará el día del juicio y Cristo vendrá por quienes perseveran en la verdad, ¿verdad? Porque habla de la perseverancia, de la obediencia. Siempre que habla de Jesucristo, habla de obediencia a la verdad. Y la apostasía es lo contrario a la perseverancia, a la obediencia. Porque Lutero, hasta el último de sus días, murió maldiciendo y condenando al Papa. Y maldiciendo y condenando a toda la iglesia. Y ese pensamiento de odio es lo que fue transmitiéndose a través de los siglos y ha madurado y ha crecido ese odio. Ha crecido tanto que eso me refiero a las fotomontajes, videomontajes,
videos que hablan usando la Biblia y sacando de contexto para sus interpretaciones, las falsas visiones, los panfletos que te lanzan, ¿por qué eres católico? Y te condenan por defender y negarte a unirte a una de estas denominaciones. Y yo creo que la Biblia está hablando de estos tiempos, que realmente tenemos que fortalecernos y crecer doctrinalmente, formarnos para no ser engañados. Bueno, primeramente cuando hablamos del Apocalipsis, ellos se fijan normalmente en aquel símbolo que todos creen que ya es el símbolo de la bestia, y hablan del 666, que es muchos lo confunden, creen darle una interpretación errónea, pero una interpretación correcta, pero resulta ser errónea. Cuando comenzamos a buscar la historia, este cuento de que el Papa, el Romano Pontífice, es el 66 del Apocalipsis, resulta de que lo promueven los sabatistas junto con los adventistas, un grupo fundamentalista fundado por el granjero William Miller allá en el 1782 y 1849, quien ya en su tiempo vaticinó el fin del mundo y otras grandes profecías. Si te has fijado, ellos han dicho, en tal fecha se va el fin del mundo, prepárense, y nunca sucede el fin del mundo. Basado en un estudio de la vida, de la Biblia, que fue de manera empírico, es decir, no tiene el conocimiento total de la Biblia y creen interpretar la Biblia. Parece conocido esta historia nuevamente, que muchos dicen, conocemos la Biblia, pero resulta que la misma Biblia nos va a decir de que hay que tener cuidado para poder interpretarla. Este grupo sabatista adventista fue reimpulsado por Ellen G. White en 1827 a 1915, quien impulsó el sábado como el día del Señor. De ahí el apodo de que ellos son los sabatistas. Otros grupos y sectas fundamentalistas lo copiaron de los adventistas. Y aquí viene una realidad que sí es cierta, pero usa una verdad a medias. Las letras en el alfabeto judío tienen un valor numérico, y ese valor numérico tiene que entenderse como el significado que se le tiene que dar. Entonces vienen ellos y dicen de que lo que aparece en Apocalipsis 13:18, que es la bestia que tiene el número 66, afirman que es el Papa, el representante del Hijo de Dios. Ese es el título que le dan. Y lo ponen en latín, que es Vicario Filis Dei. Y luego agregaron que el Papa que vive en Roma, entonces había que darle valores numéricos a esos números, a ese título. Y resulta que cuando da toda esa numeración te da 666. Pero hay algo divertido dentro de esto, porque al poner Ellen G. White, que es la fundadora de los adventistas, y darle esa misma numerología, vuelve a dar 666. Entonces, ¿qué significa? Que todo aquel que tiene 6 es el Apocalipsis, es O la sea, bestia que aparece ahí. antes de 1700 nunca se ha interpretado que el Papa era el anticristo. O sea, no existía esa Antes de, interpretación doctrinal. de acuerdo a toda la historia, porque eso es lo bueno del católico, esto lo podemos comprobar. Vayamos a buscar los escritos y hasta 1782 aparece la primera interpretación diciendo de que el Papa es el anticristo. O sea, que no Antes es de eso no enseñanza existía. ni bíblica, ni histórica, ni apostólica, ni nada. No existía esa doctrina. Fue una doctrina que nace 1780 años después de Cristo. Exactamente, o sea, es la parte de, volvemos al punto, yo tengo una visión en este momento y resulta de que el Papa actual es el último de los papas. ¿Has oído esta profecía? ¿Cuántas veces han repetido? Yo la vengo Por oyendo Juan desde el Pablo Papa II, por segundo, Benedicto. Benedicto. Resulta de que cuando Benedicto renuncia al cargo, dicen, no, el último papa va a ser un papa negro, es de África, y resulta Sí. un papa latinoamericano y más chelito que la mayoría de los papas que habíamos conocido en esa línea, y resulta de que tampoco se deludiza que sea este
el último de los papas. Entonces, yo puedo comenzar a tener visiones, comienzo a dar profecías, más de alguna voy a atinarle. Por ejemplo, la profecía, el Papa Francisco va a morir. ¿Cuándo? No sé, pero va a morir y mi profecía se va a cumplir. Ay, cuando se cumple resulta de que yo soy ya un gran profeta. Entonces, eso es lo que va resultando. Pero el Fue cuando número quisieron a 666, matar a Juan Pablo II, el musulmán, dijo que escuchó la voz de Dios, que le mandó a asesinar a esa persona. Luego ya en la cárcel, Juan Pablo II se va y le visita. Y él se arrepiente y le pide perdón. Y se confiesa. y se Eh, convierte Se y convierte. busca nuevamente a Cristo. Aquí resulta, el Papa Juan Pablo II es el único que sabe quién fue quien lo mandó a matar, y ese secreto se le llevó incluso hasta la tumba. Nosotros no sabemos quién fue, ni podemos decir quién fue. Hace unos cuantos años, cuando Obama era el presidente de Estados Unidos, hubo un intento de asesinato de él, pero que no llevaba mucho, ¿verdad? Pero él, el No, que intentó asesinar, el que intentó hacer el atentado, dijo que escuchó la voz de Dios que le decía que Barack Obama era el anticristo. Y él tenía que y impedir el fin del mundo, él tenía que asesinar al anticristo para que todos se puedan salvar. bueno, ya que tocas ese tema, te vas a dar cuenta de que hay varios que incluso en esta parte de la pandemia que estamos viviendo a nivel mundial, algunos ya dan nombre de los anticristos que están en este preciso momento, no solamente el Papa, sino que están hablando de que incluso Bill Gates, que es el dueño de Microsoft, es el anticristo, es el nuevo anticristo. ¿Por qué? Porque él está controlando todo, tiene un gran poder, y aquí vamos a comenzar a hablar de las nuevas simbologías del anticristo, porque nos demos cuenta de que no solamente al Papa le atribuyen esto. Están Sí. diciendo de que hoy que nos están poniendo la vacuna, nos están poniendo el sello de la bestia. El La chip cuestión es con el que, de acuerdo, sello. el chip. Ahora bien, ¿dónde va el sello de acuerdo a la escritura? ¿Va en el brazo donde nos la pusieron, la vacuna, o va en la frente? Porque eso hay que también darle la interpretación. A mí la vacuna no me la han puesto en la frente, me la pusieron en el brazo. Creo que tú también ya tuviste esa experiencia y no veo que te hayan Sí, puesto la vacuna en la frente. no. No, en el brazo. Y bueno, hermano, realmente si vamos a estar divagando entre todo lo que es la fantasía de muchas denominaciones, muchos apóstoles, muchos profetas, muchos misioneros mundiales, o lo que ellos se quieran llamar, ¿verdad? Vamos a hablar día y día a día. Pero a mí lo que me interesa como católico y que vos sabes muy bien y mucha gente quiere saber, ¿qué es lo que enseña la Iglesia Católica sobre el anticristo realmente? Porque ya escuchamos ya un poquito de lo que las sectas dicen, lo que de repente las películas de Hollywood, las series, las animaciones, las novelas escritas que quieran decir el anticristo, inclusive interpretaciones de gente que murió viendo fallar su profecía. Pero ¿qué dice la Iglesia Católica sobre esto? Bueno, como católicos tenemos que irnos al catecismo de la Iglesia Católica, donde está nuestra doctrina, nuestra forma de entender lo que Cristo quiere para nosotros. Y si vamos a revisar el numeral 676 de este catecismo, dice, esta impostura del anticristo aparece esbozada ya en el mundo cada vez que se pretende llevar a cabo la esperanza mesiánica en la historia, lo cual no puede alcanzarse sino más allá del tiempo histórico a través del juicio escatológico. Incluso en su forma mitigada, la Iglesia ha rechazado esta falsificación del reino futuro con el nombre de milenarismo, sobre todo bajo la forma política de un mesianismo secularizado, intrínsecamente perverso, que condena el falso misticismo de esta falsificación de la redención de los humildes. Vamos a darle una explicación ya en palabras un poquito más fáciles de digerir, porque muchas veces nos deja así un poco difícil de entender. Se refiere que cada vez que el ser humano ya vislumbra que el fin del mundo está cerca, comienzan a surgir anticristos. Para muchos, hoy que estamos viviendo la pandemia, están viendo también ya el fin del mundo y comienzan a ver anticristos, sin tener un fundamentalismo espiritual
para poder decir estas palabras. Hay que tener cuidado porque muchas veces eso nos puede llevar a nosotros a tener una falsa doctrina, algo que realmente no es. Recordando allá por el año 2000 decían de que ya era el fin del mundo y ya habíamos incluso visto nuevos anticristos, no solamente el Papa, sino otros elementos que se habían tomado. Surge, ¿te acuerdas? Hace algunos años atrás surge aquella gripe aviar que era la H1N1, que también vuelve a darse casi una pandemia a nivel mundial y decían de que ya era el fin de los tiempos. Hoy resulta de que tenemos esta pandemia por el COVID-19 y resulta de que también es el fin de los tiempos y ya hay anticristos. Cada vez que surge algo va a suceder. Eso me lleva a una pequeña historia que se está llevando justamente en mi país con base a esto mismo que te estoy diciendo. Acá en mi país acaba de ser aprobada lo que es la ley Bitcoin y las sectas han comenzado a decir que incluso ese es el símbolo de la bestia, porque Bitcoin empieza con B de bestia, primera incoherencia. Segunda Sí. incoherencia es de que al ver imágenes del Bitcoin, que es una moneda virtual, es decir, no existe físicamente, han visto el 666. Pero realmente cuando uno comienza a darse cuenta, igual que cuando uno toma una moneda física, tiene que ir leyendo todo alrededor para poder entender lo que está escrito. Y cuando uno se da cuenta, las letras que están al par del 666 están de cabeza. Entonces hay que girar la moneda virtual para entender que es un 999. Entonces muchos ya están diciendo que aquellos que adopten esta moneda virtual ya van a poner el sello de la bestia. Hay que entender algo cuando me piden explicar esta parte del anticristo. Para que esa marca sea real, primero la tengo que aceptar, por eso va en la frente. Es decir, yo también me convierto en un anticristo cada vez que comienzo a rechazar a Cristo en mi forma de actuar. Rechazo la iglesia que fundó Cristo y rechazo también la autoridad que Cristo me ha dado. ¿Por qué? Porque todo tiene que entrar primeramente en mi cabeza. Eso significa tener el sello en la frente, es decir, yo concibo todo eso y lo acepto. Digo de que, por lo tanto, yo me convierto en un es la parte de la voluntad. Yo tengo que tener esa voluntad de rechazar las verdades de Cristo. Entonces, desde ahí comienza a ser un anticristo. No puede uno simplemente ponerse el 666, porque incluso cuando salieron los códigos de barra, dijeron que era el sello de la bestia también. ¿Cuántos sellos de la bestia hemos tenido durante la historia? Desde el tiempo de Cristo, por eso el apóstol San Juan habla del anticristo en la primera carta. ¿Por qué? Porque ya se da este fenómeno. Aquellos que están abandonando la fe, aquellos que tomaron por decisión rechazar lo que Cristo había enseñado a través de los apóstoles, a través de sus enviados, a través de sus siervos, desde ahí comienza a darse el anticristo. Sí, hermano, mira, por ejemplo, en- hay una historia dentro de las sectas, la Iglesia del Pueblo, que es una secta muy conocida, o sea, no tanto porque el protestante no se acuerda de su propia historia, ¿verdad? Se llama la Noche Blanca, el suicidio masivo de una secta más grande de la historia. Se suicidaron al mismo tiempo porque creían que iba a llegar el fin del mundo, que llegó ya el anticristo, y murieron 900 personas suicidándose simultáneamente. El suicidio colectivo más grande de la historia. Eh, y cómo de repente ese control mental, control absoluto, muchas veces con ese miedo del fin del mundo, que hacerle enemistad al católico contra el mismo católico, o sea, diciéndole que el Papa, el anticristo, es el lavado de cerebro tan grande que hace con mucha gente, porque llega el fanatismo, porque el Papa Francisco es una de las personas más amenazadas del mundo actualmente. No hay ningún presidente que reciba tantas amenazas. Y muchas veces la gente le cuestiona por qué el Papa se va en un papamóvil blindado. Porque a través de la historia han sido asesinados o intentado asesinar a muchos sacerdotes, papas, e inclusive misioneros, personas religiosas de diferentes categorías. Pero el Papa ha sido siempre
a través de la historia y hoy más que nunca, creo yo, es la persona más atacada. No hay una persona más atacada, no hay un presidente que sea tan odiado como lo es la autoridad de la Iglesia Católica en el mundo. O sea, nuestra cabeza visible, el Papa Francisco. Porque no hay tantas personas que se dediquen a hablar del presidente de Estados Unidos o al que era antes Trump o el presidente de tu país o el presidente del mío. Se dediquen a hacer libros, a hacer películas, a hacer series, a profetizar, entre comillas, tener tantas visiones de verle en el infierno o inclusive desearle la muerte. Todos los católicos se van a ir al infierno. Hay tanto odio hacia una persona, un pobre hombre, viejo, anciano, porque lo es, tiene más de 80 años. Y una vez inclusive, él por la edad que tiene, se cayó. Se cayó al suelo de rodillas y le ayudaron a levantarse. Y muchas páginas anticatólicas, anticristianas, anticristo para mí, ponían la foto del Papa Francisco caído en el suelo y decían la caída de la ramera, caída del anticristo, la caída de la iglesia romana y en forma de burla de un anciano. Yo como cristiano me pregunto, ¿realmente puedo hablar de Cristo y burlarme de una persona que se cayó en el suelo? Reírme y alegrarme que se lastime una persona anciana y desearle con tanto odio que se vaya al infierno. Y porque con odio muchas veces hablan del Papa Francisco como el anticristo. Y yo no puedo, a mí me cuesta entender cómo pueden hablar de la misericordia de Dios, que Dios te va a salvar y al mismo tiempo hablar tan mal de una persona. Guardar tanto odio, tanto rencor hacia una iglesia. Y muchos católicos que eran católicos visitaban a misa, que eran inclusive catequistas, que eran monaguillos. Hoy son los que más hablan mal del Papa. Católicos que se creen tradicionalistas, que se creen esto, que se creen aquello. Hablan con tanto odio. A muchos apologistas que se olvidaron de predicar la palabra de Dios y se dedican a cuestionar al Papa con una fervorosa actitud, una agresiva actitud, una incansable actitud contra él y cada cosa que hace. Mira, el Papa camina por la calle sin guardia. Maceo está confiando en Dios y no sabe que necesita guardaespaldas. Y si usa guardaespaldas, que no confía en Dios. Algo siempre hace mal el Papa. Algo siempre hay para criticar. Y si no hay algo para criticar, inventan cosas. Dicen que el Papa escondía esto, que debajo del Vaticano había esto, que el Papa sabe la verdad de que la iglesia lo fundó Constantino, pero porque el Papa quiere el dinero de Roma, se calla y guarda la mentira. Hermanos, cristianos, hermanos separados, hermanos confundidos, no hace falta la mentira. Dios no te va a enviar a que utilice la falsedad como medio de propagación de la verdad. Si realmente crees que realmente estás en la verdad, no necesitas la mentira como herramienta para quitar al católico de donde está. Da tu testimonio, viví sanamente el Evangelio, ama al prójimo y amarle también al Papa Francisco. Porque aunque te guste o no, Jesucristo al samaritano le consideró su prójimo. Aquel que fue despreciado, aquel que era separado de los judíos, y él era judío, y como un judío le va a hablar a una samaritana. Y mostrar ese ejemplo, vos como cristiano de alguna de las tantas denominaciones, mirar un poquito lo que hace el Papa Francisco, las cosas buenas también que hace, porque no todo lo que él hace es horrible, no todo es buscarle algo que no hay, una simbología, un escrito, porque usa un color, ya le hace malo. Él es una persona que trata de hacer el bien y lo hace lo mejor que puede. Pero también es un hombre, como tú y yo, que falla. ¿Por qué tanto odio?
¿Por qué tanta persecución a los católicos? ¿Por qué tanta persecución al Papa? Y a vos también católico estás y no reconocer la autoridad del Papa. ¿Realmente eso Cristo quiere? Esa desobediencia en tu vida. Yo personalmente quedo con esa conclusión y ese pensamiento. Si hermano querés aportar algo para terminar el tema. Solamente agregar un pequeño detalle. Hay que evitar el odio. Si realmente nosotros decimos que somos seguidores de Cristo, hay que reconocer de que Dios es amor primeramente. La misma carta de San Juan lo dice, Dios es amor. Si nosotros no somos capaces de mostrar el amor, no va a ser posible tampoco evangelizar de esa manera. No podemos decir que somos seguidores de Cristo promoviendo, utilizando la mentira, el odio, para poder destruir una obra de Dios. Cuidado, hay que recordar de que el único pecado que no perdona a nuestro Señor, ni en esta vida ni en la otra, dice la Escritura, es el pecado, la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y atribuirle algo que es del Espíritu Santo al enemigo, justamente esa es una blasfemia. El milagro, la misión que tiene la iglesia, resulta de que es otorgada por el Espíritu Santo para que ella llegue a todos los rincones de la tierra. Por lo tanto, los invitamos a que realmente reflexionen. Puede ser, si han llegado hasta este punto, qué bueno que han estado acompañándonos en este tema, porque hemos hablado bastantes cositas que son importantes dentro de nuestra fe. Conocernos realmente nos tiene que ayudar. Y bueno, aquí vamos ya con parte de lo que es Rincón de Apologética. Los invitamos, si este video te ha gustado, compártelo, dale me gusta, promuévelo para que más otros hermanos puedan conocer la verdad realmente y que de esa manera podamos nosotros llevarlo hasta el fin del tiempo. Pero la Sí, decisión, hermanos, si quieres ayudarnos en la evangelización, sí, es tuya. sí podés dejarnos una pequeña oración para terminar este tema. Bueno, vamos a dar ya la oración para dar finalización a este tema, pidiéndole a Dios de que sea Él el que haga y dé los frutos necesarios en esta evangelización. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Eterno Dios, te damos gracias porque nos has permitido en este momento poder hablar sobre este tema que muchos católicos y no católicos están confundidos. Te pedimos de que tú abras el entendimiento a cada uno de nosotros para que podamos ver realmente ese servidor de Cristo que es el Papa. Que podamos nosotros también pedir ese discernimiento para poder entender los signos de nuestro tiempo y que esos signos sean realmente para conversión de nosotros y no para perdición de nuestras almas. Te pido, mi Señor, de que este video que hemos hecho junto a mi hermano Bruno sea de bendición para nuestra iglesia, que la iglesia pueda crecer, florecer y que el reino de los cielos siga siempre en expansión en el amor de Cristo nuestro Señor por siempre. Entregamos este fruto que es fruto de tu amor y tu bondad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendición, hermana, y muchísimas gracias. Bueno, bendiciones a todos, hermanos, y a seguir adelante.